¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de dónde te encuentres y también en el momento que estés viendo este video. Bienvenido nuevamente a este canal de Bendita Ignorancia. Te recuerdo como siempre que si no lo has hecho aún, te suscribas al canal y sobre todo actives las notificaciones para que pues te lleguen los videos que estamos subiendo pues todos los días. Así que bueno, pues sin más preámbulo. Le quiero dar la bienvenida a un gran amigo y alguien a quien estimo y aprecio mucho, que es mi estimado Adolfo Sánchez. Bueno, bienvenido a esta entrevista. Muchas gracias por tu tiempo. Y platícanos, Adolfo, qué es lo que hace, a qué te dedicas y cómo puedes ayudar a un emprendedor. Platícanos a ti. Muchas gracias, Juan Carlos. Pues sí, mi nombre es Adolfo Sánchez Omar. eh, Soy abogado de profesión, tengo maestría en Derecho Corporativo, tengo 33 años de ejercicio profesional y cuento actualmente con un despacho que brinda asesoría jurídica, tanto preventiva como de solución de conflictos. Somos abogados de más de 30 empresas aquí en Veracruz y también tenemos presencia de despacho en Puebla. Así que pues prácticamente estamos dedicados al servicio y a la atención de la resolución de toda clase de conflictos laborales, este, en particular. Ok, perfecto. Platícanos la importancia precisamente o sea, te mencionaba hace unos minutos de cuando un emprendedor empieza a crecer y tiene que contratar personal. Y bueno, pues, ¿cuáles son algunas de las recomendaciones que tú le podrías hacer, ¿no? Como dices tú, de manera preventiva. Claro, bueno, por principio de cuentas, quiero dar mi punto de vista. La gente cuando emprende un negocio, cuando arranca con alguna eh, comercio, emprende algún giro, pues lo hace con muchas ganas, con mucho dinamismo, y siendo un comerciante o un emprendedor o un empresario, pues bueno, realmente el arranque es difícil, tienen que ver muchos temas, ¿no? Tienen que ver temas de inmuebles, contratar proveedores, en fin, es algo complejo. ¿Qué pasa? Que conforme empiezan a crecer, pues necesitan ayuda y empezamos a hacer contrataciones de colaboradores, de asistentes, de empleados, y muchas veces la misma carga de trabajo, los mismos pendientes del día a día, pues nos hacen que nos olvidemos de algo muy importante. Si bien es cierto que necesitamos colaboradores y empleados, pues bueno, lo ideal es contratarlos, pero realizar un contrato, primero un contrato por tiempo de prueba de 30 días, porque muchas veces dejamos pasar estas situaciones, contratamos a las personas o cualidades que manifestaron en la entrevista inicial. Entonces yo por la carga de trabajo acepto a una persona, pero luego descubro que realmente no tiene conocimiento, no tiene las ganas, no tiene la aptitud, no tiene las capacidades y va pasando el tiempo. Y resulta que un buen día, este trabajador que me pidió eh, trabajo y yo por las necesidades lo acepté, dice, oye, pero ¿cómo? Entonces me está usted corriendo y se van a conciliación. Y la autoridad laboral lo primero que hace es mandarnos a llamar a través de un citatorio. Y en ese citatorio nos van a citar para una audiencia en el centro de conciliación. Y ahí nos van a decir, es tu trabajador, exhíbeme el contrato. Entonces, de entrada, los contratos, la nómina, los recibos de pago, siempre las obligaciones van a ser del patrón. El patrón es el que está obligado a llevar esa documentación. Un grave riesgo es que acuda el trabajador a conciliación y diga, pues tengo 15 años trabajando y gano 5,000 pesos diarios. Y tú digas, oye, ¿cómo crees? No, el señor tiene de enero para acá y gana 200 pesos diarios. Al que van a obligar que acredite la fecha de ingreso y el salario es al patrón. Resulta que
todos los riesgos y complicaciones de no tener la documentación, los va a correr siempre el patrón. Ok, Así que es un tema que realmente sí causa muchos conflictos. Y como les digo, si ya estás emprendiendo, empiezas a crecer, hazlo de una manera organizada. Aunque tengas un solo trabajador o tengas dos o tengas tres, siempre es necesario tener contratos, tener recibos de nómina, recibos de pago. De lo contrario, estás de verdad en grave situación. claro, definitivamente ¿Qué esa más? prevención es fundamental, ¿no? De que si muchas veces, a veces hasta es un amigo, un familiar al que le está dando el trabajo y resulta que por esa confianza no haces las cosas adecuadamente y sobre todo si eres primerizo, bueno, pues con más razón. Pero platícame, por ejemplo, una vez que esto sucede, que no lo ha, que ya, o sea, escucha esta entrevista y dice, es que no he hecho ningún contrato. En cualquier momento puede empezar a hacer eso, aunque no lo ha hecho al principio, el patrón. Claro, miren, el contrato se puede hacer en cualquier momento, en cualquier etapa. ¿Qué va a pelear el trabajador? Si un trabajador entró con nosotros a trabajar en enero y le quieres hacer firmar el contrato en mayo, obvio, yo entré desde enero, entonces hay una cláusula que se pone en la cual el patrón reconoce la antigüedad del trabajador y le ponemos la fecha exacta en la que ingresó, Ok, de tal forma que aunque se firme en mayo, puede venir una cláusula manifestando su fecha de ingreso, aunque sea anterior al contrato, pero sí es necesario hacer contrato. Ahora, otra de las cuestiones que ponemos mucha atención aquí con nosotros es cuando veo a patrones o veo a empresarios y les hago revisiones de contrato, pues bueno, muchas veces me dicen, no, sí tengo contrato, fíjate que lo bajé de internet o me lo hizo mi familiar. Y de entrada te digo, bueno, qué bueno porque tienes contrato. Pero otro punto muy importante que debemos de tomar en cuenta es, no es lo mismo las funciones que realiza un encargado de una sucursal, un cajero, un empleado demostrador y un chofer. Entonces, si tienes un contrato genérico para todos, pues de entrada te digo, pues bueno, qué bueno que tienes contrato, pero son diferentes responsabilidades, de tal forma que nosotros tomamos muy en cuenta las actividades que realiza cada puesto de trabajo. Esto es, el contrato del gerente debe de tener unas funciones específicas que te va a realizar como gerente de la sucursal. La cajera va a tener otras funciones específicas que va a realizar. El empleado demostrador otras, el chofer otras. Y así nos vamos con las diversas categorías. Entonces, de entrada, el tener contratos genéricos, pues sí, está bien, peor es no tener contratos. Pero lo ideal no es tener un contrato genérico. Lo ideal es tener contratos específicos porque las responsabilidades son diferentes. Un ejemplo, un empleado demostrador no me hace las mismas funciones que la cajera. La cajera tiene que hacerme un corte diario, tiene que hacerse cargo y responsable de los faltantes, de que se emitan las notas o las facturas, en fin, de tal forma que como ven, siempre lo que vamos a tratar es de prevenir. ¿Y cómo vamos a prever? Teniendo unos contratos específicos, unos contratos laborales que sí me sirvan para si el día de mañana me sucede alguna imprevisto, algo que no debió de haber sucedido, bueno, tengo los elementos a la mano. Ese es un buen contrato laboral. perfecto. Bueno, pues que estoy aprendiendo mucho al respecto. Ya habíamos comentado sobre este tema, sin embargo, esos detalles que mencionas son fundamentales, sobre todo porque esto es muy usual, lo que dices, tomar un contrato genérico y usarlo porque se nos hace fácil. Decir, bueno, es el contrato y ya. Pero hay que considerar, como dices tú, cosas específicas
del puesto de la persona que está ocupando y definitivamente porque eso también nos protege como emprendedores, bueno, como dueños, como empresarios, como emprendedores, porque no es lo mismo las responsabilidades que mencionas de un cajero a un chofer, ¿no? O alguien que va a manejar, por ejemplo, nada más la compraventa, ¿no? Son muy, muy diferentes sus responsabilidades y de alguna manera tienen que quedar asentadas en alguna parte, ¿no? Es correcto. Acuérdense que cuando pasan los imprevistos, pasan las situaciones incómodas, eh, nadie tiene la culpa. Aplican el decálogo de las excusas. Yo no fui, no era mi responsabilidad, yo no sabía. En cambio, si nosotros ponemos la función específica que me va a realizar el gerente, que me va a realizar la cajera o cualquier otro puesto, aparte lo vuelves una obligación contractual y con eso le cierras la puerta a las famosas excusas. Fíjate que he tenido casos de éxito, he tenido clientes eh, por la confianza y por no tener un buen contrato, eh, muchas veces los gerentes abusan de la confianza, hacen ventas, no reportan, llevan una mala administración, a veces hacen doble pago del seguro, en fin, de tal forma que hagan. Y si su contrato es genérico, de verdad es que sí tenemos un grave problema porque siempre se va a tratar de deslindar de esa responsabilidad. No, pues si yo no era el encargado, no, yo no soy el gerente. De hecho, ¿en dónde dice que soy el gerente? Entonces, de verdad, son temas muy recurrentes, muy eh, del pan nuestro de cada día. Eso es lo que nosotros tenemos que prever. La intención de tener un control esté reglamentado, que todo esté bajo un contrato para que sean obligaciones contractuales, sean compromisos que nos tienen que cumplir los trabajadores. El contrato me va a proteger a mí porque va a sentar las bases, cuándo ingresó, en qué categoría, cuáles son sus funciones, cuál es el salario que va a devengar, cuál va a ser el horario que va a trabajar. De hecho, todos los beneficios del contrato son realmente para el patrón. Entonces, sí es importantísimo tener contratos y unos buenos contratos, no contratos que sean nada más de internet. Perfecto. Pues bueno, pues muchísimas gracias por lo que nos dices el día de hoy, lo que nos compartes. Realmente, pues, es muy valioso. Y bueno, pues antes de cerrar la entrevista, no sé si nos quieras hacer alguna recomendación adicional o comentario. Claro que sí. Pues bueno, nosotros estamos realmente brindando la asesoría, la capacitación, tanto de los empresarios como luego tienen recursos humanos o tienen encargados, y siempre es necesario tener conocimiento. El conocimiento marca la diferencia. De tal forma que si tú tienes un experto, un asesor que te brinde todos los beneficios para que no tengas problemas futuros, de verdad es lo mejor. Nosotros estamos a disposición de todo tu auditorio y nos pueden encontrar tanto en nuestra página web, que es www.sanchezgomar.com, o en nuestras redes sociales, en Instagram, sánchez.gomar, o en el Facebook corporativo Sánchez Gomar. Así que con toda confianza. Y gracias, Juan Carlos, por esta oportunidad. Al contrario, muchísimas gracias a ti. También vamos a poner en los comentarios de aquí del video precisamente esos enlaces a tus páginas y no hay que olvidarnos también de tu enlace a LinkedIn, que también ahí donde también andas por ahí en esa red. Y bueno, pues muchísimas gracias nuevamente. Que tengas bonita tarde y bueno, pues seguimos en contacto. Gracias, hasta pronto. Gracias.